Epa, estamos de fiesta con Jesús. Dios te guarde. Esta semana voy de 2-2. Es decir, que he fallado un día 2 veces. Pero gloria al Señor que me da la oportunidad de estar acá con vos en medio de las posibilidades. Eso. Así que, mira, el tema de ayer, viernes, y el de hoy sábado tienen que ver con la ira. Dice el de ayer viernes, la ira injusta. Y el de hoy sábado, cómo deshacerse de la ira. Así que primero veamos a la ira injusta. Y la lectura principal está en Primera de Santiago, libro de Santiago. No primera, perdón. Santiago capítulo 1, verso 19 y 20. Dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Consiguiente a eso, yo no sé realmente si alguna vez te habéis topado con el significado, te habéis cruzado con el significado de ira, o vos te habéis airado también. No sé si alguna vez también habéis escuchado el pasaje bíblico que dice, airados pero no pequéis. Y podemos hablar un poquito de eso. Pero, dando inicio a la lectura, comienza acá y dice, la ira puede romper la comunicación y destruir relaciones si no se controla. Perdón, si no se controla, puede desbordarse y herir a otros. Aunque podemos pensar en muchas razones para justificar nuestra ira, la única perspectiva que importa es la del Señor. Y aquí es donde te pongo el versículo de airados pero no pequéis. ¿Por qué? Porque vos y yo probablemente, durante la semana, durante el mes, el año, nuestra vida, podremos tener alguna razón para airarnos. Muchas probablemente. Pero qué lindo es que no terminemos pecando en medio de esa ira. Porque si vos me faltaste el respeto a mí, o yo a vos, estamos en un posible derecho de decir, ¿qué tal si respondemos más grosero nosotros, alzamos más la voz, le decimos lo primero que se nos venga? Pero así obra es el mundo. Jesús no obra así, al contrario, es por eso que Él nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. Eh, y, y en esa mansedumbre creo es que todos podemos entender de serenarnos de ese dominio propio que nos dio Él y decir, nosotros no le vamos a dar a lo prójimo como ellos nos dan lo malo a nosotros. No, nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces, si alguien viene a faltarme a mí, justifica que yo podría irarme y actuar de mala manera. Pero nosotros queremos ser más conformes al Señor. Entonces podemos responder y actuar de forma distinta. Respiramos un toque, nos calmamos y decimos, bueno, ahí vamos pues. Ahí vamos pues. Así que luego dice acá que en el libro de Proverbios hay varios versículos donde tienen una perspectiva sobre la ira. Y dice, por ejemplo, que en el capítulo de 14 y 17 dice que las personas con ira harán locuras. En el 15-18 que promueve a contiendas, es decir, a peleas. Y que muchas veces peca también quien está airado. Y nos advierte que no acompañemos al hombre de enojos. En el capítulo 22, verso 24. En contraste a eso, en el mismo libro de Proverbios dice, quien es lento para airarse, es decir, cuando agarramos calmita, entonces ahí somos grandes en entendimiento. Ese es el capítulo 14, 29. Estos pasajes deberías leerlos, buscarlos ahí en la Biblia. Yo te los estoy citando acá. Y dice el 29.8 que quien demora en airarse demuestra sabiduría. Entonces, mantenernos alejados de quien genera contienda, de quien está muy airado todo el tiempo, mira, también es señal de honra. Eso está en el 23. Por eso Santiago, en el libro de Santiago, este que estamos leyendo, en el capítulo 3, habla de la lengua. Deberías buscarlo. Y yo siempre digo que cuando leo algo de la Biblia, yo no lo utilizo para propósito mío,
para persuadir a alguien. No, al final creo que todos debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe y que sea una palabra que pueda llegar al espíritu de las otras personas, no a conveniencia de nosotros. Eso sí, hay veces que hay que exhortar, hay veces que hay que hacer un llamado a algo puntual, de acuerdo, pero la palabra de Dios no es para tu conveniencia, al contrario, para honrar a Dios y glorificarlo y conocerlo más a Él. Entonces dice en Santiago 3, del 5 al 6, que te repito, habla sobre la lengua, y dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Uf! ¡Qué poderoso eso, amén! Tiene mucho poder la lengua. Entonces, por eso, el inicio de la lectura de ayer, viernes, decía que la lengua puede romper la comunicación y romper muchas relaciones. Consiguiente a esto dice que también enseñó la lengua que nuestra ira produce la vida justa que Dios desea para nosotros. Perdón, me retracto. También enseñó que la ira no produce la vida justa que Dios desea para nosotros, ni armoniza con quienes somos en Cristo, es decir, se aparta totalmente de lo que nosotros queremos vivir en el Señor. Y no sé si alguna vez lo he pensado así, pero mucho de la vida con el Señor va de lo que decimos nosotros, como reflejos que somos de Él. Hay una parte, yo no sé si alguna vez lo habréis escuchado, donde Jesús está en el templo y como los mercaderes han prostituido, por así decirlo de alguna manera, el templo, Jesús dice: epa, la casa de mi padre no va a ser convertida en un mercado, porque casa de oración es, y ahí vuelca las mesas. ¿Tenía razones Jesús para hacerlo? Sí. ¿Lo hizo en una ocasión para honrar al Padre? Sí. Pero no era que Jesús iba alzado o airado por ahí en la vida. No, al contrario. Si veis sus actitudes, te dais cuenta del tipo de persona mansa que era, de poder serenarse ante muchas situaciones y tentaciones también que vivió, como para responder airadamente. Por último dice acá que en nosotros, en cambio, la ira suele nacer de sentimientos heridos o deseos frustrados. Todo lo contrario a Jesús, que te acabo de mencionar. Si el Señor le ha mostrado que tiene el problema de ira, confiese ese pecado y permita que el Espíritu forme en usted un carácter semejante al de Cristo. Amén. Y consiguiente a la lectura de hoy, la de hoy, es cómo es hacerse de la ira. Y esa está en Efesios. Acá también lo tengo. Se me fue. En Efesios 4, del 31 al 32. Y dice lo siguiente: quítese de entre vosotros toda amargura y enojo. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. A mí lo que me gusta de poder aprender de Jesús son esas formas serenas de decir: ¿qué tal si nos serenamos un momento, miramos las cosas desde distintos puntos, antes de tomar una respuesta, antes de tomar una mala acción, antes de decir algo que no va a hacer bien al final? Y es como, ok, podemos tener esa serenidad y esa capacidad de poder también pensar que pueda ser lo más correcto y no lo primero que se nos viene en gana, que puede ser bastante grosero. Entonces Pablo dice acá que en Efesios escribió sobre el carácter y la conducta de los creyentes. Dice que como cristianos debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en Efesios 4.1, en ese mismo pasaje que te acabo de leer, y ser imitadores de Dios, que es el capítulo 5.1. Por eso que
en la carta a los Efesios, Pablo lo que busca es hablar sobre la conducta de que es tener una vida piadosa. Y lo primero que también menciona acá en la lectura de hoy dice que primero debemos dejar los hábitos pecaminosos y reemplazarlos por otros que honren a Dios. En Gálatas 5, del 19 al 21, enumera 15 comportamientos que debemos evitar, que son, a mí siempre se me olvida el término porque las obras de la carne, donde dice fornicación, adulterio, pleito, celos, contienda, y mira aquí dice que son 15, lascivia, confrontaciones, todas estas cosas en mal término las menciona Pablo de que no están bien. En contraste, en lo que sería el 22 y el 23, habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, que son 9, y son una hermosura. Entonces, ¿qué tal si en vez de estas obras de la carne, nosotros tomamos los frutos del Espíritu? Eso sería maravilloso, la verdad. Pero, como yo he mencionado en varias oportunidades acá, como lo dice la Biblia, el camino no es ya de una, o sea, como despertamos y ya todo el cambio. Pero siempre hay algo genuino desde el corazón cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida y decidimos darle nuestra vida a Él para seguirlo paso a paso y entender de humildad, de ser mansos, de entender perdonar, de, de llevar una vida piadosa con serenidad, donde nosotros le demostramos al otro que quizás puede que tengamos una vida pasada, pero tenemos una nueva hora en Cristo, como lo dice en 2 Corintios. A ver, sí, 2 Corintios 5:17, donde dice, si alguno está en Cristo, reconózcase nueva criatura. La vida de ayer, lo que sea que hayamos sido, quedó atrás. Ahora somos esto en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, en medio de la ira, lo que debemos hacer para evitar también es, muchas veces, entre acercarnos al Señor, es entender que la ira solamente quiere alimentar resentimientos y fomentar la hostilidad, ponernos todos belicosos y agresivos. Pero lo que sí buscamos en Cristo Jesús es ser paciente realmente. Y porque la paciencia trae gozo al final. En Hebreos habla de eso. Y a mí lo que me parece fascinante es que sí aprendamos a saber ser serenos y, pacientes, porque es como, nos calmamos. A pesar de que, como la lectura de ayer lo decía, podemos tener razones para airarnos y razones para decir o hacer muchas cosas que, si es verdad, no van a terminar bien, pero que por una naturaleza humana nuestro instinto pueda impulsarnos a eso. Pero qué bueno es vivir una vida en espíritu y no una vida en la carne. Amén. Así que si la ira es desbordada, debemos convertirnos en personas pacíficas, aprender de esa pacificación en nuestra vida, y que la necedad al hablar debe dar paso a la serena sabiduría de Cristo. El cambio es posible porque el poder del pecado ha sido roto para siempre. Amén, qué bonito. Y como cierre dice, hemos sido liberados para vivir de forma que agrade a Dios, gracias a la obra del Espíritu. Amén. Así que, mira, yo no sé, y que van casi 15 minutos, pero no importa porque yo siempre le doy gloria a Dios y digo, perdón, a pesar de que no sé el tiempo que va a tomar esto, ojalá lo escuchéis por ahí, lo veáis por allí, que pueda llegar. No sé los momentos que estés viviendo, que hayas vivido o que se te vayan a presentar como para airarte, pero sería bueno recordar estas lecturas y decir, ¿qué haría Jesús acá? El Espíritu Santo, te pido que me podáis guiar, que podáis serenar de mí, que podáis ayudarme a ser paciente, a ser pacífico, y mira, gloria a Dios por eso. Así que, amén. Dios te guarde, te amo. Mañana es dominguito, si así lo permite el Señor, y llegamos hasta aquí. Abrazo, chao. Dios te guarde.